Ahora nos acompaña Camilo Cuervo, abogado experto en temas laborales, director ejecutivo del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Doctor Cuervo, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece tu audiencia hoy? Muy bien, señor. Me dicen que hay una preocupación sobre un polémico proyecto de ley que obligaría a las empresas a darles alimentación en el trabajo a sus empleados y en algunos casos a sus hijos. ¿Esto es como una especie de PAE para padres e hijos? Sí, Gustavo, esta es la estocada final de este gobierno y de la bancada del Pacto Histórico a los pequeños empresarios y a las microempresas y a las medianas empresas, porque se plantea que todos los empresarios deben suministrarle a sus trabajadores un beneficio de alimentación que si no lo pueden dar físicamente, si no lo pueden dar en especie, en comida, tendrían que pagarlo. Y eso implicaría un pago que puede oscilar entre 150.000 pesos y 300.000 pesos mensuales. Si usted hace cuentas, eso incrementaría el valor, el costo de la nómina mensual de salarios más o menos entre un 15 y un 20% mensualmente. Si hoy tenemos tantos problemas con la formalización, imagínese, Gustavo, lo que puede significar que el empleador ahora tenga que alimentar a los trabajadores. Hay empresas de grandes tamaños, con grandes volúmenes y con necesidades que eventualmente sí dan alimentación a sus trabajadores. Pero obligar a todas las empresas, a todos los empleadores a suministrar alimentación puede ser muy peligroso para la generación de empleo y sobre todo para la formalización de empleo en el país. Bueno, la gente va a dejar de contratar empleados para no tener que alimentarlos, ¿o no? Pues es que ese es un gran problema, porque no solamente es eso, sino que adicionalmente a eso otorga un auxilio que equivale a 2 días de salario de los trabajadores hasta 2 salarios mínimos para también alimentar a sus menores hijos hasta los 18 meses de edad. O sea, cuando usted suma esto, eso puede estar rondando tranquilamente los 400, los 500.000 pesos. Si usted calcula eso versus un salario mínimo, teniendo en cuenta que más del 60% de la población se gana hasta un salario mínimo y el 85% se gana menos de 2 salarios mínimos, eso implicaría que el 85% de los colombianos tendrían derecho a que su empleador, no el Estado, le suministre alimentación a él y a sus hijos, digamos, recién nacidos. Eso es muy peligroso. Obviamente tiene un buen propósito, que es ayudar con la alimentación de los trabajadores, mejorar los índices de alimentación, pero finalmente el que tiene un trabajo, Gustavo, pues tiene cómo pagar su alimento, tiene cómo pagar su comida. Entonces esto es un nuevo subsidio contra un tercero, que es el empleador, y la verdad es muy, muy peligroso. Lo presenta toda la bancada del Pacto Histórico, más de 20 congresistas, encabezados por María Fernanda Carrascal, presentan este proyecto al cual no le han hecho mucho ruido, pero ya fue radicado en Cámara, es el proyecto 132 de Cámara, y la verdad es muy, muy peligroso, Gustavo. Doctor Cuervo, tal vez una de las cosas que pasa con este tipo de proyectos es que hay como una idea generalizada de que las empresas en Colombia no pagan más porque no quieren y porque quieren quedarse todo para ellas, pero sería bueno tal vez recordar cuál es el porcentaje de empresas que son pymes, que son pequeñas y medianas empresas, que un cambio como esos pues sería casi que obligarlas a desaparecer. Espinosa, el 89% de las empresas colombianas son pymes. O sea, la verdad, es un proyecto muy peligroso y hace parte como de una serie de proyectos que el Pacto Histórico viene presentando para meternos microreformas laborales a través de diversos proyectos. Entonces, como que están disparándole a varios frentes. Ya tuvimos en el semestre pasado varios proyectos que modificaban jornadas, varios proyectos que, por ejemplo, concedían permisos de menstruación a las mujeres. Bueno, en general, son proyectos con los que uno difícilmente puede pelear en su objetivo, pero que de fondo, pues, crean una incertidumbre para los empleadores, pero además los ponen a generar o asumir unas cargas que debería tener el Estado y no necesariamente los empleadores. Entonces se asume que el empleador es una vaca lechera que se puede ordeñar todos los días sin ningún problema, y lo que termina pasando es que tarde o temprano vamos a acabar con el empleo formal y con el empresariado para pasar a un tema de subsistencia del Estado, lo cual es nocivo desde todo punto de vista. Parece que el gobierno insistiera a través de sus bancadas en pensar que los empresarios pues son el enemigo y no el amigo, y la verdad, este tipo de proyectos no colaboran pues en pensar algo distinto. Doctor Cuervo, si le entiendo bien, si el empleado, es decir, si el proyecto se convirtiera en ley y el empleado no almuerza, ¿le tienen que pagar el almuerzo, darle la plata? Sí, si gana menos de 2 salarios mínimos. No hay salida. Exactamente, pongámosle un ejemplo claro. A ver. Usted se gana más o menos hasta 2.400.000. Tendría derecho a que su empleador ponga un comedor y le suministre alimentos.
Si esa persona no desea, porque el proyecto expresamente lo dice, no desea almorzar o no desea desayunar en los comedores que suministra el empleador tiene que darle un beneficio económico que oscila entre 3 VTs, más o menos 150.000 pesos, y 7 VTs, más o menos 300.000 pesos. Entonces, eso lo vuelve carísimo, pero además imagínese, Gustavo, que la mitad diga que sí y la mitad diga que no. Entonces usted va a tener unas infraestructuras que puede que no tenga la capacidad para tenerlo, o salir a contratar restaurantes, o salir a contratar alimentación, para que un buen día alguien diga, yo no quiero la plata, y usted se quede con toda la infraestructura contratada. De hecho, eso hoy pasa en muchas empresas que suministran alimentación, pero estamos hablando de niveles empresariales mucho más grandes, mucho más robustos, y esta ley no distingue entre los empleadores y complica mucho la situación. Y vuelvo e insisto, estamos tratando de darle más beneficios al que ya tiene beneficios. Finalmente esa persona tiene un empleo, tiene un ingreso, y entendemos que el salario mínimo puede ser corto, pero existe un ingreso. Y estamos dejando al lado a la gente que está en la calle, que no tiene empleo formal, y que este tipo de políticas, este tipo de normas y de proyectos que están hechos para la tribuna, pues lo único que hacen es alejar a esa gente de la formalidad y de la posibilidad de generar un empleo decente en Colombia, partiendo de lo que hoy tenemos en la legislación colombiana. Doctor Cuervo, ¿una legislación similar existe en algún país de Latinoamérica o esto es creación propia del pacto histórico? Pues la verdad no. En algunos temas hay algunos, digamos, en algunos países hay algunos auxilios especiales por temas especiales de temporadas y de maneos, y en algunas, digamos, sectores hay algún tipo de beneficios de alimentación. Pero la verdad esto es único, digamos, sería único en Latinoamérica, y la verdad, si usted revisa, siempre se ha criticado mucho que el salario mínimo colombiano es muy bajito. Sin embargo, cuando usted revisa la carga que está asociada al salario mínimo, pues tenemos uno de los salarios más altos de América Latina. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de prestaciones que lleva a que se incremente el costo versus el salario, que puede estar por el lado del 50%. Si usted le suma a esto un 20%, que es lo que puede significar este auxilio, pues estamos hablando de tener prácticamente en beneficios un salario doblado respecto al que yo me gano. Eso nos haría muy poco competitivos a nivel regional, y claramente estaríamos marcando un hito si aprobamos eso. Pero la verdad, eso tiene la vocación de acabar empresas y de acabar microempresarios, que es lo que más nos preocupa, la verdad. No, pues es que es el dulce envenenado. Uno dice, no, que su empleador le va a pagar el almuerzo. Uno dice, pues qué maravilla, qué dicha, qué felicidad. Pero lo que pasa es que el almuerzo va a salir carísimo, porque no va a haber empresa donde almorzar, doctor Cuervo. Sí, y eso bota a la gente a la informalidad, por lo que siempre hemos discutido, Gustavo. La gente con o sin normas, con o sin reforma, va a seguir trabajando. Y cuando los empresarios no pueden cubrir las cargas formales, pues el único camino que queda es la informalidad. Y hoy tenemos una informalidad que ronda el 56, 58%. Con esto lo único que vamos a hacer es lograr que la informalidad sea la regla, y estamos legislando para la inmensa minoría. Tengan en cuenta que el código, esto que están planteando, que aplica a 8 millones de 50 millones, o sea, más o menos esa es la proporción de la gente que hoy está formalizada. Súmele a eso lo que significa o lo que puede representar este incremento, pues estamos condenando al empresariado y al emprendimiento a que nunca pueda formalizarse y nunca pueda crecer, y tenga que depender del Estado, que si usted me pregunta, Gustavo, de fondo es lo que buscan. Lo que buscan es que los empresarios no puedan y tenga que el Estado salir a subsidiar algo que ellos mismos dieron y que ellos mismos generaron, quizás con un amparo de buena intención, pero que de fondo tiene un trasfondo que no es del todo sano. Doctor Cuervo, muchas gracias, muy amable. Gustavo, muchas gracias a usted y a la mesa, un abrazo y gracias por consultarnos como siempre. Camilo.